Un saludo a todos los hermanos brasileros y un abrazo de luz de nosotros los espiritistas cubanos hacia los hermanos del Brasil. Bueno, estamos aquí para hablar de nuestro espiritismo en Cuba. Podemos decir que las primeras manifestaciones de los espíritus inician con los propios aborígenes. Ellos contaban con un ritual que se nombraba el areito, donde danzaban, donde emitían cánticos, es decir, hacían cánticos, aruacos fundamentalmente, y esto trajo como consecuencia que empezaran las primeras manifestaciones de los espíritus, es decir, los espíritus se valían de las costumbres, de las tradiciones de aquellos hermanos o de aquellos hombres en sus inicios de aquí de Cuba para poder manifestarse. Era una de las formas más viables para llegar a ellos, de su costumbre, de su cultura, de sus tradiciones. Y ellos eran personas que idolatraban imágenes, que amaban mucho a la naturaleza porque veían a Dios por todas partes. Cuando se hablaba del Dios de la tierra y adoraban un ídolo a la tierra, estaban sencillamente amando a Dios porque Dios es la creación de todas las cosas. Esto fue teniendo una transculturación con el encuentro de las dos culturas. Cuando Europa, es decir, cuando Cristóbal Colón descubre las Américas, llega por aquí, por muy cerca de aquí donde estamos, por la bahía de Bariay, en la parte norte oriental de Cuba. Y ese encuentro de estas dos culturas provoca una transculturación, y de ahí viene el llamado sincretismo, porque como sabemos, han traído a Cuba, los españoles se ven con la obligación de traer a Cuba una mano barata que les resulte, y para eso traen los africanos, los negros africanos, a trabajar para ellos en Cuba, para cultivar la tierra, para hacer todo lo que ellos hicieron en Cuba, los españoles en aquel momento, en aquellos tiempos, ¿no? Y todo esto trajo una mezcolanza, es decir, diría yo, una fusión de culturas. El europeo trajo consigo el catolicismo, es decir, la parte cristiana, y con él trajo las llamadas imágenes cristianas, como los símbolos, como son la cruz, como son las diferentes imágenes que ya conocemos, de la Virgen María, de Santa Clara, de todos estos santos católicos, que el catolicismo va penetrando a la isla mediante su cultura, mediante su creencia al cristianismo. Los nativos cubanos no tenían ningún conocimiento del cristianismo, pero esta misma fusión entre españoles y nativos, es decir, entre indios y españoles, trae como consecuencia de que haya una fusión y este areito se vaya convirtiendo en algo que existe aún en la actualidad, que se llama la práctica medium única del espiritismo de Cordón, donde se fusiona las culturas africanas y la cultura europea con la parte del cristianismo. Esto ha tenido todo un nivel de desarrollo, propiamente de desenvolvimiento y evolución espiritual, porque también influye nuestra doctrina kardeciana. Por eso no podemos hablar que en los inicios en Cuba, con el areito, surge realmente el espiritismo, porque cuando a eso no se conocía ni siquiera el vocablo espiritismo. Pero sí podemos decir que a partir de, como todos conocemos, de nuestra doctrina, de nuestro codificador Allan Kardec, que para nadie es un secreto, que el 18 de abril de 1857 es la primera edición que se hace del Libro de los Espíritus. Y esto a partir de este genial pedagogo francés, que basado a los estudios que también todos ya conocemos que se hizo para
demostrar la existencia de los espíritus y la necesidad de la comunicación de los espíritus con los espíritus encarnados de la tierra, pues sencillamente vienen siendo por los 1800, no nada que ver con nuestros aborígenes. Y a partir de ahí, décadas más tarde, entra a Cuba la doctrina kardeciana, entra a Cuba esa bella filosofía que hoy contamos que es Kardec. Y también se fusiona a nuestras prácticas espiritistas, mediúmnica espiritista en este caso, que son varias. En Cuba se practica, por ejemplo, el espiritismo llamado espiritismo cruzado, que es un sincretismo con la religión africana. Se practica la religión yoruba, que es otro tipo de doctrina, netamente africana. Y se practica el espiritismo de cordón y el llamado espiritismo de mesa o kardeciano, que es basado en la doctrina del espiritista de nuestro Allan Kardec. En sí, eso es lo que podemos decir. Claro que el espiritismo de cordón también, en la mayoría de sus templos o centros, como se le llama aquí, tienen también una influencia muy grande de Kardec, porque los templos abren ante todas las cosas, los templos abren ante todas las cosas con la parte doctrinal de las oraciones de Kardec. En Cuba se efectúan varios eventos. Se efectuó un congreso hace unos años atrás muy bueno. En Cuba hay templos que tienen más de 100 años de existencia. En el cual hoy yo me encuentro surgió en 1948, fue creado por mi abuelo. Y hay muchísimos templos de muchos años que se mantienen muy activos. Por ejemplo, tenemos en Bayamo, en Granma, en la parte de oriente, del oriente cubano, un templo que se nombra la Catedral del Espiritismo en Cuba, porque es uno de los templos más grandes en edificación y de membresía, donde todos los años celebran su aniversario, donde acuden todos los templos del país. Y en este templo en donde nos encontramos, creamos una especie de unión fraternal espírita cordonera, que aún no tiene licitud, pero tampoco hemos sido molestados. Es decir, lo conoce el Estado, que lo hacemos, y eso es bueno. Bueno, no se han metido con esto de que se haga, y esto ha ayudado mucho a que haya un entendimiento y que haya un desarrollo espiritual. Aquí se hace una vez al año, fluyen los templos de la isla, fundamentalmente de la región oriental de Cuba, y fraternizamos, hasta 3 días estamos fraternizando, intercambiamos conocimientos, se hacen coloquios, se hacen cordones a favor de la salud humana, y es una experiencia muy bella en este templo que se nombra Salvación del Alma. Tenemos un templo maravilloso, una asociación maravillosa, diría yo, una especie de sociedad que se llama Ceuca, que trabaja con el amor crístico, con las energías, con el equilibrio de las energías. Un trabajo muy interesante, muy necesario y es un trabajo muy unificador, donde ellos un poco que hacen una gira por toda la isla y van unificando templos, van unificando misiones, van llevando el mensaje de Dios, el mensaje del Cristo. Muy, muy maravilloso este templo que se llama Crística y Amor, que está en la capital de nuestro país. Ha hermanado realmente con su labor espiritual a casi todos los templos del país, y esto ha traído como consecuencia que hoy nuestro espiritismo sea una gran fortaleza del espiritualismo en la isla. En nuestra isla hay 5 federaciones espíritas en 5 provincias diferentes de Cuba. Estas federaciones espíritas recogen todas las sociedades legales en Cuba, es decir, las sociedades que están legalizadas por el Ministerio de Justicia de Cuba. Ellos recogen todos esos hermanos. Hay otras sociedades que no tienen trámites legales aún, pero que fusionan, y para nada el Estado se ha pronunciado en contra de eso. Es decir, que realmente hemos tenido el apoyo del Estado, de nuestro sistema, a favor de
nuestra creencia, que es el espiritismo. Y hay más de 400 templos en toda la isla. Hay un aproximado, puede ser que lleguen hasta 1000 templos, pero hay templos cordoneros en el oriente cubano, muchos templos cordoneros en el oriente cubano, pero hay casas de oración, hay centros de estudios desde la capital del país a lo largo y ancho de toda la isla. Propiamente de la práctica espiritista, porque están otros, la doctrina en la parte del Yoruba es otra cosa. El Yoruba tiene su propia asociación nacional, tiene su propia identidad. Es decir, hermanamos, fusionamos, fraternizamos, porque nosotros creemos mucho en el universalismo. Si Cuba ha logrado una cultura universalista o está dando los pasos para lograr una cultura universalista, y eso es muy importante. Es decir, ser tolerante, poder saber que todo el mundo tiene una tarea en la tierra que cumplir, y eso hay que reconocerlo, que los cubanos estamos trabajando en base a eso para poder fusionar todas las prácticas y lograr un conocimiento mayor de nuestra, en sí, de nuestra filosofía o de nuestra doctrina kardeciana de espiritista. Nosotros hemos tenido mucho apoyo del Brasil en la parte de la literatura. Nosotros hemos contado, por ejemplo, aquí tenemos el libro de los espíritus de Allan Kardec. Aquí tenemos su autobiografía de Allan Kardec. Y tenemos cientos de libros en los templos cordoneros, muy buenos, gracias a una alianza que hay en Brasil, que se dedica a distribuir estos libros con mucho sacrificio, pero que ha llegado hasta nosotros, a un hermano también de un templo de estudio, que ha hecho la distribución por los diferentes templos cordoneros en la parte norte oriental y en toda Cuba. Y esto ha traído, al menos por la parte norte oriental han distribuido libros, pero los libros han podido llegar a muchos lugares de Cuba. Quedan algunos templos porque reciban esos libros que no han podido llegar en Cuba, pero la mayoría de los templos lo tienen. Y se han hecho mini bibliotecas en estos templos, que son los templos son edificios artesanales, de construcción artesanales en su mayoría, y se han hecho mini bibliotecas donde los mediunidad llevan los libros para sus casas, o también hacemos debates y talleres y reflexiones sobre estos materiales tan importantes del espiritismo. Hemos tenido realmente el apoyo muy bueno y además necesario de los brasileros. También tuvimos hace unos años el apoyo de España, de Alicante, por ejemplo. En España, una revista que se llama Amor, Paz y Caridad, que no ha entrado más a Cuba, no sabemos el por qué, pero hemos tenido realmente todo un vínculo estrecho con el conocimiento espírita a nivel de mundo, a nivel universal. Eso nos ha ayudado mucho a que haya una mejor comprensión, que se esté trabajando fuertemente en esto, y que nuestro espiritismo también se conozca a nivel planetario. Bueno, hermanos, creo que hemos sintetizado de forma general lo que queríamos dar. Realmente, si fuéramos a hablar de la riqueza del espiritismo cubano, el tiempo no nos alcanzaría para hablar de esta maravillosa ciencia espírita en Cuba. Realmente, para ser justo a la verdad, hay sociedades que tienen un trabajo maravilloso. Hay prácticas como la del cordón que tienen un trabajo exquisito de caridad, de instrucción, de amor, de humildad, que realmente es lo que se quiere. Nosotros no nos creemos grandes, porque siempre he dicho que entre más humilde sea el hombre, más cerca de Dios va a estar. Y tenemos también templos como el de Danilo, el hermano que dirige, el hermano Danilo, que es el guía de este templo, Crística y Amor en La Habana, que está haciendo un trabajo maravilloso, como ya antes les conté, a nivel de toda la isla, con el trabajo de las energías, con el trabajo del amor crístico. Y otros templos de oración. Tenemos también autores espíritas en Cuba. Tenemos autores espíritas en Cuba que los grandes espíritus de luz, de desenvolvimiento, le han traído la posibilidad de poder escribir. Yo le mandé a ustedes un folleto, por llamar de alguna manera, de una hermana
que vivía por aquí cerca también, que su templo es como si fuera un museo para nosotros, que escribió un libro. Y eso es muy importante. Es decir, que Cuba no está muy atrás en lo que se quiere. Y yo creo que esta hermandad entre Brasil y no Brasil, porque yo siempre he dicho que la gran espírita, la gran patria del espiritismo es el universo. No sé si se suscribe. Es decir, se dice que el espiritismo tiene que estar en un lugar determinado y es ahí, y no, porque va a crear una especie de regionalismo. Es decir, que la gran patria del espiritismo es el universo, no sé si se suscribe en un lugar determinado. Bueno, disculpen cualquier problemita que haya existido, estamos realmente filmando con cosas con un móvil, no tenemos todas las condiciones necesarias para hacerlo y a veces un poco que se improvisa la técnica para poder hacer llegar la verdad del espiritismo en Cuba, en todo el mundo, que es amor, paz y fraternidad. Recuerden que el primer libro de Allan Kardec aparece el 18 de abril de 1857, el libro de los espíritus. Es decir, y todo está basado en un estudio previo con las llamadas mesas giratorias. Y Allan Kardec no hizo un libro por hacerlo, sino fue también propiciado por los espíritus que le comunicaban toda esa maravillosa literatura que Allan Kardec escribió, que finalmente se convirtió en una gran filosofía y en nuestra doctrina espiritista para la salud de nuestras prácticas. Eso también influyó en el espiritismo en Cuba. ¿Por qué? Porque el espiritismo de Cordón o la práctica mediúnica de Cordón tuvo una influencia ya cuando entró años después de conocerse la doctrina en el mundo, que entra a nuestra isla, tuvo una influencia muy importante la parte kardeciana en el espiritismo de Cordón. Los mediunidades de Cordón empiezan a estudiar a Kardec. No es que ellos abandonen el Cordón, que abandonan el rito, que nunca lo han hecho, pero sí han profundizado en Kardec y no se abre una sesión mediúnica o una sesión de caridad en los templos cordoneros si no se hacen las oraciones de Kardec, si no se habla de Kardec. Es decir, que Kardec también es una parte muy importante para el desarrollo del espiritismo cubano. Claro, estoy hablando de la primera manifestación espiritista surgida en Cuba, como también hay otra práctica mediúnica que se llama espiritismo cruzado, que sencillamente es el sincretismo de las religiones africanas con el llamado espiritista independiente. Y esto trae como consecuencia el llamado espiritismo cruzado. Y tenemos también el llamado espiritismo científico, que son casas de oraciones o templos de estudio sobre la doctrina kardeciana. También sobre otros autores del espiritismo, de la parte espírita a nivel de mundo. Es decir, que el espiritismo en Cuba se ha ido enriqueciendo a lo largo de los años. Y hoy por hoy tenemos una gran fraternidad entre todos los practicantes válgame la redundancia, de diferentes prácticas del espiritismo en Cuba, donde fraternizamos todos, respetando el espacio de cada cual y nos nutrimos de los conocimientos que necesitamos. Y por último, queremos decir que nos hemos valido de la tecnología y hemos creado diferentes sitios o grupos en las redes, en Facebook, por ejemplo, tenemos la práctica mediúnica cordonera, que se refiere a todo lo que hace el cordón, pero no solamente el cordón, sino lo que hace las demás prácticas espiritualistas de la isla y fuera de la isla. Es decir, que es un grupo con alcance planetaria, con alcance internacional. Y tenemos, por ejemplo, en WhatsApp, grupos netamente de superación, grupos que tratan sobre el estudio y profundización de la doctrina espiritista, nuestra doctrina espiritista, grupos que también trabajan la superación de la práctica mediúnica ancestrales o folclóricas, siempre, claro, en busca de la luz y en busca también del conocimiento kardeciano.
y un grupo que se llama Cuba Espírita, donde esa mezcla de prácticas se busca el conocimiento general del medium, se busca el conocimiento de la obra de Kardec, de la obra de todo esto, de todos los espíritas que traen señales de luz y desenvolvimiento para la tierra. Es muy interesante lo que se está haciendo en las redes, tratando siempre de alejarnos de la superstición, de la fantasía, de lo que no aporta. Es un trabajo arduo que tenemos que realmente, es una tarea que hay que trabajar con mucha fuerza, pero estamos haciéndolo para lograr que nuestros espiritistas todos vean en el espiritismo una ciencia, vean un gran amor y vean realmente al Maestro Jesús guiándonos por un camino de luz.